Buenas noches, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Julián Fabricio Bautista Puerto. Soy de la ciudad de Duitama, Boyacá. Estudio el programa de Ingeniería Electrónica. Y pues a continuación sustentaré la interacción con el simulador, el análisis de los gráficos y responderé las preguntas. Entonces, este video corresponde a la tarea 2. Inducción a la física y geometría vectorial. Soy del grupo 498 del curso Física General. Entonces, en la interacción con el simulador nos piden los siguientes datos. Entonces debemos ajustar la posición inicial en 0.0, la velocidad inicial, pues debemos el primer dígito el último dígito del número de la cédula, utilizarla como parte entera y el siguiente número, el- la parte decimal, pues se escogía libremente. Entonces, y en la aceleración inicial también era 0.0. Entonces vamos a abrir el simulador. Acá yo tengo en mi posición inicial 0.0, mi velocidad inicial fue 5.8, pues ya que el 5 corresponde a a mi último número de cédula. El 8 pues lo escogí libremente y en la aceleración pues es 0.0. Entonces acá vamos a darle simular. Acá al transcurrir 11 segundos la simulación se detiene. Después de esto pues debíamos de exportar datos, el cual nos arrojaba las tablas de los datos para allí seguidamente realizar unas gráficas. Pero entonces en este otro punto nos decían que debíamos realizar otra simulación cambiando el solo valor de la aceleración por un valor mayor a cero. Entonces acá vamos a devolvernos y vamos a modificar el valor de la aceleración que corresponda a un número cualquiera mayor que cero, nos decía en el ejercicio, cualquier valor mayor a cero. Entonces acá vamos a darle simular. Esperamos los 11 segundos, la simulación se detiene y lo mismo, dábamos exportar datos y ahí él nos arrojaba un documento en Excel, el cual correspondía a una tabla, debíamos de modificarle. Si la tabla salía en comas, deberíamos ponerle Entonces, como les decía, nos arrojaba unas tablas en Excel y pues debíamos cambiarle las comas a puntos para poderlos llevarlos a MATLAB. Entonces, este fue el resultado en las tablas de la primera simulación con la velocidad de 5.8. Pues mi último número de la cédula era el 5, el 8 era el número que escogía libre, la aceleración era cero y la posición inicial era pues cero. En la segunda simulación debíamos cambiar el número de la aceleración por un número mayor cualquiera, entonces pues el mío fue el 2, 2.0, entonces acá está la tabla, los resultados de la simulación y análisis de datos en las diferentes gráficas. Entonces pues en MATLAB se realizó una programación corta y nos arrojaba la siguiente gráfica. Entonces debíamos graficar, en primer lugar era la gráfica de la posición en función del tiempo. Entonces como resultado tenemos que la posición aumenta linealmente. Entonces la posición
está en el eje Y, el tiempo en el eje X, y pues acá vemos en esta gráfica que aumenta la posición linealmente. La segunda gráfica, bueno, claro está que estas tres primeras gráficas corresponden a la primer tabla que nos dio como resultado de la primera simulación. Entonces, esa es la primera gráfica. Nuestra segunda gráfica teníamos que la velocidad en función del tiempo. Entonces, en esta gráfica la velocidad se mantiene constante. Entonces, acá vemos que la velocidad se mantiene en una línea recta. Y en nuestra tercera gráfica, que es la aceleración en función del tiempo, tenemos que la aceleración es nula. Entonces, pues como teníamos aceleración 0.0, pues acá vemos que es una línea recta, pero es nula. No tenemos ningún valor hacia y ni hacia el tiempo que es x. Y las otras tres gráficas correspondían a la segunda tabla que nos arrojaba en el simulador. Entonces tenemos que la gráfica en función de la posición en función del tiempo, entonces nos da que la posición presenta una trayectoria parabólica. Entonces acá vemos que la posición va aumentando en una trayectoria parabólica. La segunda gráfica tenemos que es la velocidad en función del tiempo. Entonces nos dice que la velocidad aumenta linealmente. Pues acá vemos cómo la velocidad va aumentando linealmente en esta gráfica. Y en la tercera gráfica tenemos la aceleración en función del tiempo. Entonces tenemos que la aceleración pues es constante y esta sí es positiva, ya que pues el valor fue 2.0, entonces acá sí tenemos datos de que la aceleración sí está ahí constante y pues es positiva. Entonces este fue el resultado de las gráficas como tal que se realizaron en MATLAB. Y tenemos, entonces acá dice que cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimiento. Entonces, pues mi respuesta fue que se puede diferenciar porque en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante y la aceleración es cero, mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado la velocidad cambia de forma lineal y la aceleración es constante y distinta de cero. Nos preguntan también que sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Entonces, en un movimiento con aceleración constante, si la aceleración es cero, el movimiento se convierte en un movimiento rectilíneo uniforme, pues porque no hay cambios en la velocidad. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus el tiempo en cada caso? Entonces, pues el área bajo la curva representa la velocidad versus el tiempo. Entonces, siempre representa el desplazamiento sin importar si el movimiento es uniforme o acelerado. En el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante, la gráfica es una línea horizontal y la línea y el área que se forma debajo pues de tal como de la línea es un rectángulo. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado la velocidad cambia linealmente. La gráfica es una línea inclinada y el área es un trapecio o un triángulo. Si la velocidad parte de cero. Entonces, pues acá eh, vemos pues nuestras gráficas. Acá vimos la interacción con el simulador y hemos dado respuesta, hemos respondido nuestras preguntas de la tarea número 2. Gracias, quedo atento.